sí, eso. Justamente. Listo. Entonces, para la clase de hoy quiero hablarles de un tema que es bastante... Es bastante común en algunos problemas. Que es la aritmética modular. Aritmética modular. Entonces, básicamente, lo voy a tratar de hacer lo menos matemático posible, la verdad. Acá, pues, no me voy a centrar en hacer demostraciones ni nada de eso. Lo importante es que se lleven como el concepto, digamos, demostraciones. Yo la verdad nunca me preocupé por eso. Igual eso, pues en la universidad, en algunos cursos lo pueden ver como criptografía, tal vez matemáticas discretas y si... lo del teorema de China del residuo no creo que alcancemos. No creo que alcancemos. Eh, sí, aunque bueno, lo voy a tener en cuenta para traérselos en otra ocasión. Creo que no es tan complicado. Sí, la verdad no. Yo tampoco lo consideré, pero eh, entonces, nada, digamos que lo importante acá es que sepan por qué usualmente algunos problemas piden que eh, se haga esto con el tema de la aritmética modular. Entonces, para eso vamos a ver, pues, vamos a ver, ¿cómo es que es? Bueno, conceptos básicos y propiedades básicas. Vamos a ver GCD, el teorema de Euclides, vamos a ver el extendido de Euclides. Vamos a ver el pequeño teorema de Fermat. Binary power y creo que ya. Entonces, pues vamos a ver, digamos, qué es lo importante de esto. Entonces, bueno, entonces comencemos acá. Entonces, básicamente, bueno, no sé si ustedes han resuelto problemas o bueno, se han encontrado con problemas en los que uno tiene que imprimir algo módulo, un número. Básicamente, cuando uno se encuentra con ese problema es, pues uno como que al principio yo me acuerdo que yo me asustaba porque pues la verdad no sabía cuál era el objetivo de eso y pues uno tal vez obvia como muchas operaciones y pues yo simplemente como veía códigos empezaba a meterle módulo por todo lado, llegaba al tema de, por ejemplo, habían problemas en los que ustedes le colocaban como imprima una fracción, pues como el cociente de P entre Q, pero pues especial como en módulo un número primo. Y
y decía, pues madre, ¿cómo hago PI entre Q? Entonces yo simplemente ejecutaba pues la división normal y sacaba un módulo a eso y pues eso tenía obviamente problemas. Entonces, pues después ahí de tanto uno como que escarbar ahí y como que uno se va encontrando de cosas y al final pues eso resulta como facilitándole las cosas. ¿Y por qué digo facilitándole las cosas? Porque muchos problemas, digamos, probablemente cuando son de conteo, usualmente conteo, en probabilidades, resulta que los números empiezan a crecer rápidamente y es muy fácil, pues obviamente, tener números muy, muy grandes, ¿sí? Entonces, que incluso, digamos, por ejemplo, los que utilizamos C++, pues, digamos, nos afectaría, porque pues C++ sí tocaría como para manejar como números muy grandes, pues nos tocaría implementar nuestra propia clase y todo este tipo de cosas como todas las operaciones, la suma, la resta y todo que sea a mano, ¿sí? Y pues obviamente si uno está en una competencia, pues es algo injusto porque, digamos, lenguajes como Python y Java ya por defecto, bueno, Python por defecto usted hace una operación y él trata de hacerla como con los tipos de datos primitivos, pero si llega a ver como que necesita más, pues hace el casteo a string y ya empieza a manejar los números como un string y ya. Java sí es un poquito más explícito y toca decirle básicamente que pues utilizar Big Integer para ejecutar las operaciones. Entonces, resulta, pues, si uno está en una competencia, en una mundial o algo así, pues resulta algo difícil uno ponerse, si usted no sabe nada de Python, nada de Java, pues resulta difícil ponerse a copiar una librería para hacer este tipo de operaciones, ¿sí? Y otra cosa es el tema de la memoria, ¿no? Como son números que tenemos que almacenar en los strings, entonces, pues, obviamente eso es, cada vez va creciendo eso más y eso resulta ser, pues, más costoso y más lento, ¿no? Um, y entonces, bueno, ahí es donde viene la aritmética modular. Básicamente, ¿qué es un número? Entonces, decimos, cuando tenemos 1, n módulo m, ¿qué es lo que estamos diciendo básicamente? Estamos diciendo que, bueno, n módulo m es igual a un r. ¿Y esto qué significa? Básicamente que r es igual a el n menos, ¿sí? La división de n sobre m, el piso, ¿sí? Por m, ¿sí? Eh, en otras palabras, es básicamente el residuo de el residuo que resulta de dividir n entre n, ¿sí? Um, y pues esto resulta, eh, bueno, si ustedes tienen el residuo este, ¿sí? Y lo que hacen es como sacarle módulo a esto, bueno, no, más bien sin complicarlo así, digamos que es, sí, que es, esta resta pues va a estar, obviamente este R va a estar en el rango, va a pertenecer al rango de 0 a m menos 1, entonces es abierto. La idea es que pues el módulo
digamos que ahorita yo estoy diciendo que es el residuo, ¿sí? Pero el módulo, el residuo no necesariamente tiene que estar en este rango, ¿sí? Pero el módulo sí tiene que estar en ese rango. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, -8 y le saco, bueno, y 8 módulo, bueno, el residuo de 8 entre 7, en realidad es -1, ¿sí? Pero -8 módulo 7 en realidad es 6, ¿sí? Es básicamente coger el negativo y sumarle el módulo, en este caso que es 7, y esto, entonces, es dependiendo, digamos que si es un número negativo es mejor como llamarlo el residuo, pero el módulo, llamado un módulo es cuando está en el rango entre 0 y el módulo -1, ¿sí? ¿Qué más? Entonces, bueno, digamos que esa es la definición, básicamente escoger residuo y, bueno, ya. Y hay otras, pues como definiciones, y es que digamos, si yo tengo una expresión 1, quiero decir que si esa expresión es congruente con otra expresión 2, módulo m, pues básicamente, si yo a cada una de las expresiones les hallo el módulo, tienen el mismo residuo, ¿sí? Mm, y bueno, digamos que con esto podemos definir algunas de las propiedades que tiene el módulo. Okay. Y es que, bueno, con esto, pues tenemos que empezar a definir, bueno, cuáles son o cómo es el comportamiento sobre las operaciones básicas, que es suma, resta, multiplicación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un A más B módulo n, ¿sí? Por propiedades de los módulos, yo puedo decir que eso es igual a A módulo m más B módulo m y todo esto módulo m, ¿sí? Entonces, ¿qué nos indica esto? Que yo puedo tener como que teniendo como valores parciales, eh, y siempre hallar como la congruencia de las cosas, ¿sí? En- para evitar como overflows, ¿sí? Básicamente, esto es como, esto que estoy haciendo acá adentro, es como evitar a toda costa que haya overflows, ¿sí? La idea es que el módulo lo que nos va a ayudar es a representar, a hacer una congruencia de nuestra respuesta final, hacer una congruencia en un número que podamos manejar siempre, ¿sí? Que en este caso usualmente son números que caben en un entero, porque usualmente nos colocan módulos primos que son como 10 a la 9 más 7, 10 a la 9 más 9, algo así. Entonces, la idea es como que siempre tengamos pues nuestra respuesta como en un entero, que no haya problema. Con la resta ocurre algo similar. Entonces, si tengo A menos B módulo M, lo mismo. Tengo A módulo M menos B módulo M, todo esto módulo M. Y acá, pues el tema acá es que si esto da una, digamos en C++, es la posibilidad de que pues, él nos puede votar, como es el residuo, él nos puede votar números negativos, ¿sí? Si nos votan números negativos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar es de devolverlo positivo. ¿Y cómo hacemos esto? Pues simplemente sumándole el módulo, ¿sí?
Siempre, 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 digamos, por ejemplo, en C++, siempre vamos a obtener una respuesta entre menos m, bien, ¿sí? Básicamente, si nos da un número negativo, ¿sí? Al sumarle el módulo, pues nos va a quedar, si le sumamos el módulo a un número, al número negativo, pues nos va a quedar en el rango 0, ¿sí? Porque pues el número más pequeño va a ser menos m, si le sumamos m a 0 y ya. Entonces usualmente, y pues para no decir como si es negativo esto, uno usualmente en programación lo que hace es, mm, lo que hace uno es a módulo m menos b módulo m más m y todo esto módulo m. Mentiras. Y con esto módulo m más m y todo esto módulo m. Entonces de esta manera ya nos quedan como, nos quedan números en el rango de 0 a m menos 1, que es lo que nos importa. Para la multiplicación, muy similar. Hacemos lo mismo. Tenemos a módulo n y si lo multiplicamos por b módulo n y todo esto módulo. Hasta aquí todo bien, todo bonito. No hay, digamos que mucho que, que pensar, ¿no? Es muy sencillo, digamos que es esta parte. Pero viene la parte compleja y es la división. ¿Sí? Um, la división. Entonces, pues digamos que en la aritmética normal tenemos que el inversión multiplicativo, ¿no? Es básicamente que si yo tengo un número A y lo multiplico por 1 sobre A, eso me va a dar 1. ¿Sí? Esa es la inversión multiplicativa. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una expresión como, voy a correr esto acá, por 1 sobre A es igual a 1. Si yo tengo esto en aritmética modular, que es A sobre B, ¿sí? Esto módulo n, ¿sí? Acá lo que tengo que hacer es como convertir esto, y esto es básicamente lo mismo, decir que yo A por el inverso multiplicativo de B módulo n, ¿sí? Ah, para poder hallar la división, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es que cuando tengo una división, tengo que hallar el inverso multiplicativo del denominador y de esta manera convertimos, digamos, lo que es una división en una multiplicación, ¿sí? El problema está es que este inverso multiplicativo no siempre existe, ¿sí? Y entonces ahí es donde como que comienzan las cosas. Y usualmente ustedes cuando ven un problema que involucre módulos, la respuesta, o sí, o ya sea porque es de probabilidad, de combinatoria, bueno, conteo, lo que sea, usualmente colocan un primo. Y es que lo que pasa es que, uf, pucha. Lo que pasa es que cuando tenemos, pues cuando el módulo es primo,
tenemos garantizado de que todos los números entre 0 y n-1 sí tienen inverso módulo. ¿Sí? Ese es el inverso modular, cuando lo expresamos a la menos 1. ¿Sí? Eso es garantizado. Si queremos generalizar mucho más, hay una propiedad de los módulos que nos dice básicamente que si el GCD entre un A y un B es 1, ¿sí? Es decir, que si hay dos números coprimos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ves, voy a hacerlo más bien con el módulo. Tenemos que si el GCD de un número B con el módulo es igual a 1, significa que existe el inverso modular. ¿Sí? Básicamente es que si son comprimos con el módulo. ¿Sí? Si esto es diferente de 1, significa que no existe. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, pues no podemos hacer, no estaría definida pues la división en ese caso. ¿Sí? Entonces, por eso es usual, pues bueno, si ustedes le dan un número primo va a ser un número primo, pues al estar manejando todos los números entre 0 y el primo menos 1, todos esos conjuntos, todo ese conjunto, o sea, todos estos, al ser todos menores que m, obviamente pues siempre va a dar 1. Por eso es que usualmente en los problemas de contexto nos dan números primos, pues porque es garantizado que siempre va a haber el inverso modular. ¿Sí? Entonces es una de las razones por las cuales se utiliza eh, bastante los números primos. Eh, entonces, no sé si hasta acá hay alguna duda. Disculpe, por Sí. ejemplo, si queremos hallar, digamos, el módulo 7 y nos dan, por ejemplo, o sea, la suma de 4 más 3 sería 7 y el módulo 7 sería 0. ¿Y eso es válido o no sería válido? O sea, 0 nos saldría en este caso, ¿no? 7 módulo 7. Sí, sí, sí. Pues sí es válido, porque la idea es que ustedes representen, o sea, tiene que quedar en este rango. O sea, todos los números que ustedes representen van a quedar en el rango 0, m-1, incluyendo el 0. ¿Sí? Ahí está bien, gracias. Ujú. Sí, eso es válido. Qué pena, yo no entendí lo de el inverso modular, o sea, no entendí cómo se calcula, digamos. No es como el Ah, no, inverso ahorita, multiplicativo ahorita, de la ahorita multiplicación. miramos cómo se calcula. Ah, vale, vale, vale. Gracias, qué pena. Sí. No, acá simplemente estoy explicando de que, pues, digamos, para hacer la división necesitamos el inverso modular, pero el inverso modular no siempre está definido. Y no está definido si básicamente, si al número que le queremos sacar el inverso modular módulo m, si ese número si el máximo común divisor de ese número con el módulo es diferente de 1, básicamente no existe el inverso modular, por lo tanto que no está definida en ese caso la división. ¿Sí? Y por esa razón, muchos de los problemas contienen, o sea, que uno imprima la respuesta módulo un número primo, porque si el módulo es un número primo, básicamente todos los números, como la idea es mantener los números en el rango de 0 y el módulo menos 1, ¿sí?
obviamente todos, como son números menores al módulo, obviamente todos esos números son coprimos con el módulo, ¿sí? Es decir, que el máximo común divisor de cualquier número entre 0 y m-1 es, y m siempre va a ser 1, ¿sí? Entonces, bueno, ahí Daniel nos pregunta, ¿qué pasa si nos dan que imprimamos la respuesta módulo un no primo y pasa que no exista? Usualmente ahí deberían especificar, ¿sí? Eh, pero nunca he visto que ocurra algo así. Mm. Pero eran, o sea, digamos en el statement de alguna manera se debería especificar eso. Pero no debería pasar. No debería pasar. Sí, o sea, siempre debe haber algo como en el statement que los haga mirar, como que hacer algún tipo de validación antes de, ¿sí? Mm, entonces sí, no me preocuparía por eso. Bueno, entonces, lo primero, mm, necesitamos, bueno, obviamente para primero saber si existe el inverso modular de un número, pues necesitamos saber cómo calcular el máximo común divisor de dos números, ¿sí? Para calcular el máximo común divisor de dos números, pues usualmente uno lo que hace es como descomponer en factores primos. ¿Sí era así? Sí, sí, como descomponer factores primos y coger la máxima potencia, la mínima, la mínima por cada primo. Y básicamente de esa manera, entonces digamos si tenemos que, no sé, 36 y 12, menos 16 tal vez. Entonces lo que hacemos es como coger 2, este divide a 18 acá y este lo divide a 8. Lo quiero así, ¿no? Acá podemos seguir sacando mitad, 4, 9. Acá no podemos seguir sacando mitad. Creo que era así. No, creo que es mejor así como. Y tenemos 36. Esto es 2 a la. mm, y si sacamos 2, esto es 18. 9, sí, 2 por 2. Por 2 por 3. Sí. Y 16 es 2 a la 4. Igual a 2 a la 2. O 3 a la 0. ¿Sí? Entonces cogemos que el máximo común divisor de 36 y 16 es coger como por cada primo que es como, bueno, por cada primo que nos resulta en la descomposición prima, cogemos la menor potencia y esto pues básicamente es 4, por ejemplo. ¿Sí? Eh, pero bueno, eso resulta un poco tedioso porque pues hacer la descomposición prima es raíz de n.
y pues necesitamos chequearlo más rápido, ¿no? Entonces, pues está el número de Euclides, que básicamente nos dice que, bueno, supongamos que inicialmente como si yo quiero sacar el GCD de A y B, de A es mayor que B, pues como dijimos al principio, lo que podemos decir es que A es básicamente B o un cociente más el residuo, ¿cierto? Al principio hemos dicho que era n menos esto, pues si obviamente despejamos n, pues vamos a resultar como el cociente es este, ¿sí? Este es el otro número y este es el residuo, ¿sí? Entonces, un número A lo podemos especificar como, expresar de esta manera, ¿sí? Y digamos que el GCD, vamos a representarlo con G, es el máximo común divisor entre A y B, ¿sí? No sabemos cuál, pero es el máximo común divisor. Entonces, fíjense que si yo cojo, como es el máximo común divisor, ¿sí? Significa que si yo divido acá G a A, yo también a este lado puedo dividir a G, ¿sí? Pero cuando yo tengo, digamos que acá una división y arriba tengo en el numerador una suma, pues yo puedo partir el denominador. Es decir, que esto lo puedo expresar como B por Q sobre G más B sobre G. ¿Sí? ¿Y qué pasa con esto? Básicamente acá lo que estoy diciendo es que si el GCD para A y B es G, y acá evidentemente pues el GCD va a dividir a B y va a dividir a A. Acá estoy diciendo con esta separación que dice que también va a dividir al residuo, ¿sí? ¿Y qué pasa con el residuo? Lo que pasa es que el residuo va a ser un número mucho menor que lo que teníamos en A, ¿sí? Entonces nuestro problema se reduce es que este número va a ser menor que B, obviamente. Lo que podemos hacer es que como tenemos una congruencia, como que el GCD de A, B también es el GCD de B, R, ¿sí? Y evidentemente, pues acá yo estaba comenzando con que A es mayor que B, ¿sí? B ahora va a ser el mayor, ¿sí? Y R evidentemente va a ser menor. Entonces estoy reduciendo el problema, ¿sí? Si esto a su vez hago la misma congruencia, es decir, que digo B lo expreso como a un... Si a B lo expreso como un R por un cociente 1 más un residuo 2, ¿sí? Y vuelvo a hacer el mismo análisis, pues voy a resultar haciendo como que el GCD es igual al GCD, el GCD de R y R2, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, de esta manera, pues estoy reduciendo como, estoy reduciendo mi problema, ¿sí? ¿Hasta qué punto? Pues esto es como, si ustedes definen, es como una recursión, ¿sí? ¿Y hasta qué punto voy a parar? Hasta el punto de que yo llegue a que sea, digamos, esto tiene una cantidad de pasos y el GCD sea como de un X con 0. ¿Sí? Donde al final, cuando tenemos este caso, básicamente el GCD es X. ¿Sí?
O sea, el GC de todo esto, de A y B, al final es X. Donde tenemos, este es nuestro caso base como de la recursión. ¿Sí? Um, eh, y pues con este algoritmo, pues podemos hallar el máximo común divisor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, entonces hagamos un ejemplo, digamos, si yo tengo el GCD de 150, 39, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es como 150, que yo me cansé el rojo. Entonces 150 es igual a ¿qué? A 39, 150 entre 3 es como, sí, 150 entre 39 es como 3. Pero hago las cuentas. Entonces 150 dividido entre 3. 150 dividido entre 3. 150 da 117. Y esto es más 33. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Es coger, este es mi nuevo A y este es mi nuevo B. Entonces voy a decir 39 es igual a ¿qué? A 33 por 1, ¿sí? Más 6, ¿sí? Ahora este va a ser mi nuevo A y este va a ser mi nuevo B. Digo 33 es igual a ¿qué? A 6 por 5 más 3. Luego 6 va a ser igual a 3 por 2 más 0, ¿sí? Y luego 3. Bueno, acá ya de hecho llegué al caso base. Una vez más. 3 va a ser igual a 3 por 1. Así, ¿sí? Y al final, pues, con esta cadena que les dije, este es mi máximo común divisor de estos dos números. ¿Sí? Y pues de esta manera, pues calculamos el GCD. ¿Esto qué complejidad tiene? Uf, estoy pensando cómo se las podemos mostrar. Bueno, la complejidad de esto es como logarítmica, log de n, que es muy rápido, pero quiero ver si se los puedo mostrar. 33. Peor de los casos es que ustedes tengan n menos 1. Si esto siempre se está dividiendo como en la mitad. O sea, el peor de los casos, fíjense esto. Digamos, uno se imaginará que el peor de los casos es que en algún punto que en este lado sea como el m o el cociente más m menos 1, ¿sí o qué? Pero en el siguiente paso, ¿ustedes qué van a hacer? Que m va a ser igual a qué? Va a ser igual a m menos 1, ¿sí? Por 1, ¿sí? Más 1, ¿sí? Entonces, básicamente acá ya reducimos el residuo como a 1. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso ya 0 va a ser muy rápido. Entonces, el peor caso es como tener, como que no es este, sino n medios. ¿Sí?
como la mitad del módulo, ¿sí? Porque entonces el peor caso es como n medios, ¿sí? Y acá, ¿qué va a pasar? Que yo cuando pase acá a m, ¿sí? Va a ser igual a un m medios por un q más dividir este entre la mitad, m medios sobre 2, ¿sí? Ese es como el peor de los casos, ¿sí? Entonces, evidentemente, acá estamos dividiendo entre 2 y hasta eventualmente llegar cuando ya encontramos que el residuo es 0, ¿sí? Entonces, si es claro más o menos por qué es esta complejidad y sí queda claro cómo se calcula y por qué esto funciona. ¿Hay alguna duda ahí? Listo. Entonces, pues ya tenemos el GCD. ¿Eso de qué nos sirve? Bueno, acá realmente, digamos, por ejemplo, C++ tiene la implementación de eso. Entonces, simplemente lo que hacen es coger como guión bajo GCD, entre A y B, y ya eso les calcula por debajo con este algoritmo. Entonces no hay necesidad de implementarlo, pero bueno, es bueno saberlo. Pero el que sí no está implementado es el extendido de Euclides. Y básicamente, ¿qué nos sirve el extendido de Euclides? Que eso es algo que pues, realmente es lo que nos importa. Básicamente, el extendido de Euclides lo que nos ayuda es a resolver esta ecuación. AX más BY es igual al GC de A como B. ¿Sí? Entonces, básicamente, cuando hacemos este procedimiento, ¿sí? Siempre, siempre, podemos explorar el GCD en términos de A por un X más B por un Y. ¿Sí? Y veamos acá en este caso cómo sería. Entonces comencemos, fíjense que acá el GCD es 3. Entonces, si nos centramos en esta ecuación, decimos que el 3 es igual a ¿qué? Al 33 menos un 6 por un 5. ¿Sí? Fíjense en esta ecuación que tenemos acá. 6 es igual a 39 menos 33 por 1. Si esto lo reemplazamos aquí, tenemos que 3 es igual a 33 menos 39 menos 33 por 1. Y esto por 5. ¿Sí? Hagamos la aritmética acá, entonces decimos 33, digo 3. Listo. 3 es igual a ¿qué? 30, 33 menos 39 por 5 más 33 por 5. ¿Sí? Sí. Y acá se agrupamos los 33, queda 3 es igual a 33 por 6 menos 39 por 5. Fíjense que el 33 lo podemos expresar como 33 es igual a 150 menos 39 por 3. Es lo mismo, acá este 33 lo pasamos acá y quedamos que es 30, 33, aquí me falta, no, 33 no, 3. Es igual a qué? A 150 menos 39 por 3 por 6 menos 39 por 5. ¿Sí?
Entonces hagamos la aritmética acá, decimos 3 es igual a 150 por 6 menos 39 menos 39 por 18 menos 39 por 5. ¿Sí? ¿Se ve bien? Acá factorizamos el 39 y queda que 3 es igual a 150 por 6 menos 39, ¿sí? Por 23, ¿sí? 150 por 6 menos 39. 23. Sí, sí. Entonces, y fíjense que el GCD que estábamos hallando era el GCD de 150 y 39. Entonces, básicamente acá tenemos 150, vamos 39. Usando como los pasos del, del GCD, de cómo hallamos el máximo común divisor, pues podemos obtener el GCD en términos de el A y el B, ¿sí? Que nos da. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces ya les había dicho que cuando el GCD de dos números es 1, significa que existe inverso modular, ¿sí? Entonces imagínense que uno de estos es el inverso modular, uno de estos es el módulo. Entonces si yo tengo como que el GCD, yo tengo como que el GCD de... Si yo tengo que el GCD yo tengo que el GCD de un número A con M, ¿sí? Es igual a 1, ¿sí? Significa que yo estoy hallando como que una ecuación AX más MY igual a 1, ¿sí? Si yo a esto le saco módulo M, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Esto, 0, ¿sí? Porque esto es un múltiplo de M y como al ser múltiplo de M módulo de M, pues el residuo es 0. Y me va a quedar esta ecuación que es AX igual a 1, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Pues básicamente este número sí o sí tiene que ser el inverso multiplicativo, el inverso modular de A, ¿sí? Porque me está diciendo que es congruente con 1 módulo de M, ¿sí? ¿Sí? Entonces básicamente si yo hago el teorema extendido de Euclides, ¿sí? Y al final el GC es 1, yo en esta variable X puedo obtener el inverso multiplicativo. Si es diferente de 1, pues significa que no existe. ¿Sí? ¿Sí es claro ahí? Entonces, sí. Entonces básicamente ya con esto, con cualquier dos números que tengamos, con el teorema extendido de Euclides, básicamente es si podemos, quiero hallar el inverso multiplicativo de A módulo M, hago teorema extendido de Euclides, ¿sí? Y, y si al final el GC es 1 y si el GC es 1, pues cojo simplemente el X y el X es el inverso multiplicativo de la. Si no, pues simplemente no existe. ¿Sí? Y ya. Pero hay digamos que este funciona para cualquier módulo, ¿no? Acá yo no le estoy dando restricciones de que M sea primo, de que puede ser cualquier... O sea, acá lo importante es que si son coprimos, o sea, si los números son coprimos, existe el número
existe inverso multiplicativo, pero que dos números sean coprimos no necesariamente indica que sean primos, o sea, que el número como tal sea primo, ¿sí? O sea, acá no estoy diciendo que n va a ser primo. Pero, pues entonces ahí también surgieron por ahí, creo que también no. No, Euler. Euler fue, creo que sacó un teorema de esos, pero bueno, yo lo voy a hacer con el teorema, pequeño teorema de Fermat. Pero existe, o sea, acá ya tenemos una manera de hallar el inverso multiplicativo, pero con el pequeño teorema de Fermat también lo podemos hacer. ¿Y qué nos dice el pequeño teorema de Fermat? Básicamente, y acá lo tengo. Mm, 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 mm. ¿Dónde está el pequeño teorema de Fermat? Ya. Sí, dice básicamente que un número A elevado a la m, ¿sí? Módulo m es congruente con A módulo m. ¿Sí? Y esto de que nos sirve para hallar el inverso multiplicativo, donde m, bueno, acá esto es n, es primo. ¿Sí? Esto es importante. M tiene que ser primo. ¿Sí? Fíjense que si yo, teniendo este teorema, ¿sí? Pequeño teorema de Fermat, si yo hago unas modificaciones como la siguiente. Si a los dos lados yo multiplico por el inverso multiplicativo de, o sea, sabemos que m es primo, ¿sí? Como m es primo, pues obviamente todos los números menores a m tienen inverso multiplicativo. Si yo multiplico por el inverso multiplicativo a ambos lados, pues tengo algo como e a la m por esto es igual a este por el inverso multiplicativo todo módulo m. ¿Sí? Esto, pues claramente es 1. ¿Sí? Esto es 1. ¿Sí? Y acá, ¿qué va a pasar? Acá yo tengo a la m menos 1. Es igual a 1 m. Y si a esto le hago otra transformación chiquita, que es básicamente a, esto es lo mismo que decir a por a la m menos 2, entonces, es congruente con 1, módulo m. Por lo tanto, estoy diciendo que a multiplicado por a elevado al módulo menos 2 es congruente con 1. Es decir, que a la m menos 2 es igual al, al, al inverso modular de a. ¿Sí? Porque estoy diciendo a, lo estoy multiplicando por algo y me está dando 1, pues ese tiene que ser el inverso modular. ¿Sí? Entonces, cuando el número es primo, cuando el módulo es primo, básicamente de esta manera más fácil puedo hallar el inverso modular. ¿Sí? Pero ustedes dirán, listo, si me dan un módulo muy grande, pues como usualmente lo dan, que es del orden de 10 a la 9, ¿cómo calculo esto? ¿Sí? Entonces, ahí es donde entra como eh, la potenciación. Que es algo que coloque acá, el binary power. Entonces, no sé si hasta acá hay alguna pregunta. ¿Sí? Entonces, tenemos una manera general
de hallar el inverso multiplicativo, que eso es con el teorema extendido de Euclides, pero si sabemos que el módulo es primo, podemos aprovechar esa propiedad de que es primo y con el pequeño teorema de Fermat podemos hallar el inverso multiplicativo el inverso modular de un número simplemente elevándolo al módulo menos 2. ¿Sí? Entonces no sé si existe, si hay alguna pregunta ahí. O bien. Ok. Y ahora, esta es la potenciación binaria. Entonces, la potenciación binaria es como, bueno, si yo tengo un número A y lo leo a la X, ¿cómo lo calculo? Pues rápido, ¿sí? Usualmente acá lo que haríamos es como pues multiplicar, hacer un for de X y multiplicando acumulando el resultado y multiplicándolo por, por nuestra base. ¿Sí? Pues eso resulta muy lento si el X al que lo estamos elevando es muy grande. ¿Sí? Pero fíjense de algo, entonces, por ejemplo, yo tengo, acá tenía un ejemplo, chévere. Digamos si ustedes tienen 3 a la 13. ¿Sí? Entonces, expresen este 13 como un número binario. Ya como 3 a la 8 cabe y 4 cabe, 2 no, en base a 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que básicamente 3 a la 13 es igual a tener a 3 a la 8 por 3 a la 4 por 3 a la 1. ¿Sí? Y básicamente así podría tener cualquier exponente y si lo paso a forma binaria, puede obtener pues como la base a una potencia binaria, a una potencia de 2, ¿sí? Y combinarlas así y obtener pues la potencia que quiera, ¿sí? ¿Y esto qué ventaja tiene? Pues los números en representación binaria, pues ¿cuántos bits a lo más van a tener? 32 bits, ¿sí? ¿Sí? Pues digamos un número entero. Entonces, ¿esto qué indicio nos da? Pues nos da un indicio de que es una complejidad algorítmica, logarítmica. ¿Y esto qué significa? Pues, ¿por qué es logarítmica? Porque básicamente si yo comienzo acá, ¿sí? Y multiplico 2 veces estos, o sea, tengo 3 a la 1 y lo multiplico por el mismo, estoy obteniendo 3 al cuadrado. Si a 3 al cuadrado lo multiplico por 3 al cuadrado, estoy obteniendo 3 a la 4. Y así sucesivamente. Entonces, simplemente duplicando, esperen que se me descargue, como que acumulando ese resultado puedo obtener todas las potencias. ¿Sí? Y eventualmente pues podría ser expresar cualquier potencia. No sé si esto queda claro, cómo funciona la potenciación binaria. ¿Sí? Entonces al final pues esto lo podríamos calcular en logaritmo de n. Digo logaritmo acá en este caso de x, ¿sí? Que es el exponente. ¿Sí? Y si esto es, por ejemplo, el orden de 10 a la 9, básicamente el logaritmo de 10 a la 9 es como algo parecido a, no sé, a 30, 31. Pues en 31 pasos estaría calculando esta potencia.
¿sí? Entonces ya con eso podría calcular rápidamente el inverso modular, ¿sí? Eh, no sé si es claro o no es claro. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Una pregunta, o sea, no entendí tampoco muy bien sobre el inverso modular, pero más o menos, ¿como en qué casos nos sería útil para utilizarlo? El inverso modular, Sí, porque usualmente, digamos, en un problema en el que ustedes le pidan, no sé, como que imprima la fracción, una fracción de probabilidad, por ejemplo, de P sobre Q, ¿sí? Pues usted no puede, como está haciendo todo con, bueno, P sobre Q módulo M, ¿sí? Como usted está haciendo todo sobre, sí, sí, como que usted está haciendo todo módulo M, ¿sí? Usted literalmente no puede hacer la división de P sobre Q, ¿no? ¿Sí? Porque usted nunca está haciendo, como que todo eso lo tiene mapeado al espacio de enteros de 0 a n-1, ¿sí? Entonces lo que usted tiene que hallar es el inverso modular del denominador, ¿sí? En este caso Q, y más bien en lugar de ser P sobre Q, va a ser usted P por el inverso modular de Q, ¿sí? Y de esa manera, o sea, casi yo lo expreso, cuando ustedes le piden, por ejemplo, una probabilidad, ¿sí? Usted módulo M, ustedes no van a hallar esto exactamente, sino van a hallar P por el inverso modular de Q, ¿sí? Módulo M, ¿sí? Y eso es lo que ustedes tendrán que imprimir. ¿Por qué? Porque si ustedes cogen un P, lo hacen módulo M, y Q módulo M y hacen la división, pues eso no está definido así, tal cual, ¿sí? Entonces, en estos casos se utiliza el inverso modular, ¿sí? Tengo que hallar el inverso modular de Q para multiplicarlo por un P, ¿sí? Cuando necesito hacer divisiones. ¿Sí, sí es claro o no? sí, sí, estaba bien, gracias. Ok. Sí, es básicamente cuando necesitamos, sí, ahorita hacemos el código. Em, ¿Qué más? Ah, bueno, también bueno, si quieren comencemos a hacer el código. Hagamos el código de la potenciación binaria. Mm, eh, oh, entonces, por ejemplo, bueno, usualmente la base pues es normal, pero les pongo que sí es largo. Y lo mejor es hacerlo iterativo. Entonces lo que ustedes hacen es como definir la respuesta eh, mientras exista algo en E, o sea, como que si haya algún bit. Y usualmente voy a utilizar como eh, los operadores así a nivel de bits, es mucho más bueno. ¿Sí?
cualquier cosa. Entonces lo que va a hacer es como... ah, sí, as, lo voy a multiplicar por b. Y acá lo que voy haciendo es b igual a b por b. Y acá lo voy a entrar a mitad. Retorno. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Me acaban de dar muchas dudas. Pero... sí. Eh, bueno, acá, ¿cuál es el truco? Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo con estos, con 3 a la 3. Primero probamos de que si esté funcionando. Un pool de 3 a la 13. Acá lo hice pues obviamente sin módulo. ¿Y cuánto es 3 a la 13? 3 a la 13. Acá una simplificación. 3 a la 3. 323. Sí. Ahí bien. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces, dijimos que 3 a la 13, bueno, 13, la representación binaria de 13 es 1101. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Bueno, pues inicialmente hay que asignarle como una respuesta a una respuesta que pues inicialmente lo que tengo es usualmente que cualquier número elevado a sí, por lo menos tengo como que el valor sea 1, ¿sí? Y sobre ese 1 voy a ir acumulando las cosas. B a la 0. Entonces, ¿qué es lo que estoy chequeando acá? Bueno, acá yo he hecho que, entonces, 3 a la 13 es como tener 3 a la 8 por 3 a la 4 por 3 a la 1. Sí. Sí. Si es 3 a la 1, ¿cierto? Sí. Entonces, básicamente lo que cojo es, voy de derecha a izquierda, ¿sí? Desde la potencia menor a la mayor. Entonces, inicialmente tengo que 3 a la 1, ¿no? Si encuentro que esto es impar, es decir, que cuando chequeo E y 1, estoy chequeando es que sea impar. Es decir, que si yo le hago, en este caso inicialmente tendría esto, AND 1, me va a resultar en que en 1, si los dos bits están prendidos, básicamente si el bit menos significativo está prendido, en este caso el 1, y si es 0, pues esto va a resultar 0, que es que no está prendido, ¿sí? Si está prendido, significa que tengo que efectuar la operación ahí, que es lo que tengo acumulado de B, que es la potencia, multiplicado por la respuesta, ¿sí? Y ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, para pasar, ya como tengo que ir a la siguiente potencia, pues lo que hago es 3 al cuadrado, que es, ¿sí?
como 3 al cuadrado es igual a 3 a la 1 por 3 a la 1, ¿sí? Entonces simplemente lo que hago es b es igual a b por b, ¿sí? Y el exponente lo corro. Acá es como hacer un shift a la derecha. Corro lo 1, ¿sí? Entonces ahora pasa de 13 a esto, que esto sería 2, ¿sí? Entonces en la siguiente iteración tengo 12, pero en 3 tengo 9, que tengo 3 al cuadrado, ¿sí? Y ahí no va a hacer nada. Y lo que va a hacer es correrlo. Y ahora tengo que el número. Mentira, ahorita eso está de mal. Si tengo 0, 1, 1, 0, ¿qué tengo? 1, 3 al cuadrado, 1, ¿qué? Ahí queda 10, ¿no? Ah, sí, está. 2. ¿O no? No, no, 6 no es. ¿O sí? 10, 10, o sea, tenía 1, 1, 0, Sí. y si lo 1, corre a 2. la derecha. Ah, sí, 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 perdón, sí. Es el Se número corre por 6 otro ya. lado. Si lo vuelvo a correr, pues entonces ya tengo el número 3, ¿sí? Y lo que hago es elevarlo 3 al cuadrado, va a ser 3 a la 4, ¿sí? O sea, 9 por 9, 81, ¿sí? Y eso es lo que, si en este caso está prendido, entonces lo multiplico con lo que tenía acumulado, que era básicamente 3, ¿sí? Entonces va 3 por 81, que es esta parte y esta parte, ¿sí? Y vuelvo a elevarlo al cuadrado, entonces ya tengo 81 por 81, y al final pues como queda solo 1, está prendido, entonces queda, multiplico la respuesta por 81, ¿sí? O sea, acá estoy dividiendo y acá estoy como elevando el b, multiplicándolo por 2, ¿sí? Y al final pues ahí ya está la respuesta. Esta es la manera más rápida de hacerlo, de implementar. Ahora, usualmente pues esto va con módulos, ¿no? Entonces ahí es donde toca tener cuidado. Mi consejo es siempre traten de utilizar enteros, ¿sí? ¿Por qué? Porque son menos costosos. O sea, usualmente pues el long son 64 bits y puedes tener 32, hacer operaciones con 32 bits de más, pues es más costoso. Entonces, tratar de siempre mantener como enteros. Pero ¿qué pasa? Si, por ejemplo, si nos dan un módulo como 10 a la 9, ¿sí? Y multiplicar dos números que son del orden de 10 a la 9, pues ya se desborda o sea, tengo un número del orden de 10 a la 9 multiplicado por otro número del orden de 10 a la 9, pues esto resulta un número del orden de 10 a la 18. Si mi módulo es del orden de 10 a la 9, a pesar de que yo le pueda hacer un módulo a estos dos, van a resultar siendo también del orden de 10 a la 9. Realmente el módulo acá, sacarle el módulo por aparte a cada número no me está ayudando. Entonces hay que tener cuidado con esta parte, ¿sí? Si yo estoy manejando enteros, ¿sí? Yo lo que usualmente hago es como definir como, o hacer, castear en donde necesito a long long. Entonces, por ejemplo, si yo necesito hacer esta multiplicación, lo que hago es como una long long por esto, ¿sí? El módulo que tenga, ¿sí? De esta manera, pues, casteo el 1 long long, castea todo esto a long long, con long long, y al final queda, pues, una operación con long long, ¿sí? Y acá lo mismo, 1 long long por b
¿sí? Módulo mod. ¿Sí? Esto sí da igual. Ya. Entonces, al final, como acá estoy haciendo módulo mod, esto queda en long long, pero como estoy haciendo módulo mod, pues esto ya queda en el rango de 0 y módulo -1. Entonces, ans, fíjense que es un entero, hacerle el casteo entero, pues no va a pasar nada. ¿Sí? Pero pues si hice esto si lo hice de la manera safe. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta, muy en cuenta eso cuando están haciendo las operaciones. ¿Sí? Ese es el binary POW, es muy utilizado. El teorema extendido de Euclides, bueno, eso sí no les miento, eso es básicamente, yo siempre lo que hago es como copiarlo porque si es un poquito extraño cómo se reconstruye, además que hay una versión iterativa, entonces les recomiendo que la utilicen. Pero sí, eso sí es, sí es más, digamos, la versión iterativa, toca hacer ahí unas cuenticas. Yo creo que acá está, yo creo que les dejo la página más bien para que lo revisen. Eh, Igual no hay que, pues digamos, no hay que esforzarse en entender muy bien, porque al fin y al cabo lo importante es saber cómo utilizarlo, ¿no? Y ya. Entonces con ese sí, creo que es mejor ni, pues el código está ahí, está la implementación iterativa y recursiva, ahí lo pueden chequear. Digamos que ahí lo hicimos manual, digamos se basan en eso, pero pues eh, un poco como con matemática para hacerlo, digamos, o sea, todos esos algoritmos tratar de hacerlos iterativos acá. Esto evidentemente si fuera recursivo sería mucho mejor de verlo, pero pues es mejor los iterativos pues porque algoritmos recursivos pues el tema del stack, la memoria ahí nos podría afectar. ¿Qué otra recomendación? Bueno, usualmente también, como les decía al principio, eso se utiliza también como en conteos. Mm, ya funciona. Debería ser el mismo número, ¿no? No sé por qué eso. Mm, ¿Sí lo hice bien? ¿Por qué? Mm, sí, es la 13. ¿Cuántos queda 3 en la 13? 3 a la 13. Millón. No debería nunca hacer algo raro. Y ¿Cuánto le está dando? pongo 3. No sé si estoy. Hasta el módulo. El módulo está quedando mal. Manuel, es que el Ya. 10 a la 9 es hora. Así. No sé qué estaba haciendo ahí. Ah, estaba haciendo un XOR. 10 XOR
10 XOR 9. Esto hay que ahí. Lo mismo. Otra cosa que les quería compartir, algo que usualmente pues también se utiliza bastante, es el tema de los combinatorias, ¿sí? Factoriales. Entonces, van a haber muchos problemas usualmente que es como calculé n combinado r. ¿Sí? Entonces, pues, es muy útil también saber cómo hacer esto, ¿no? Entonces, y pues usualmente como los n, el n va como hasta 10 a la 5, tal vez. Entonces, pues es importante ver cómo hacer esto. Si esto es más grande, pues acá les voy a enseñar un truquito de cómo hallar el inverso factorial más rápido. De hecho, por acá está. Acá está. Entonces, bueno, usualmente lo que uno haría es como bueno, básicamente acá lo que quiero hacer es como la combinatoria es, o sea, teniendo el factorial y el inverso factorial, es muy sencillo, es como n combinado r es n factorial de n por inverso factorial de r por inverso factorial de n menos r. ¿Sí? Obviamente esto con módulos, ¿no? Esto, bueno, yo usualmente lo que hago es crear una función. Creo una función que recibe esto, es creo que el módulo tiene menor procedencia, entonces usualmente no puede hacer esto uno por A, por B, multiplicación, módulo mod, si no se quieren arriesgar, pues simplemente hacemos esto. Y acá lo que hacemos es coger como multiplicar part de esto por esto. Sí, y ya. Entonces ahí de esa manera ya ¿cómo hallan pues, los factoriales? Simplemente factorial de 0 es 1, como siempre es de 1, y factorial de i va a ser igual a multiplicar factorial de i menos 1 por i. ¿Sí? Y ahí ya no hay factorial. Pero, digamos que ustedes tendrían, digamos, si yo quiero hallar el inverso factorial de el ifact de i, tendría que hacer el binary pool, ¿sí? Del factorial de i módulo menos elevado a la módulo menos 2, ¿sí?
lo que resultaría de hacer un precálculo en O de log de, ¿sí? N log n, ¿sí? Porque estoy haciendo un for de n y por cada este binary pool pues es logarítmico, entonces pues queda un algoritmo de n log n. Aquí alguien preguntó algo. Ah, sí, sí que pega. Eh, mm, pero ah, una vez por ahí explorando, me encontré con esto. Pues de hecho no me acuerdo si fue explorando o que alguien me dijo. Eh, Básicamente lo que usted quiere, ¿sí? Entonces usted quiere, digamos que, mm, ok. Digamos el factorial, el inverso factorial para un número i puede ser, pues digamos es que esto es como uno, el inverso factorial de uno por el inverso factorial de 2 por el inverso factorial de 3 tal, ¿sí? Si nosotros hallamos estos inversos factoriales, pues simplemente hacemos como el precálculo del factorial y ya, ¿sí? Entonces, pero a ver si acá lo logro entender. Ah, sí. Eh, lo que hacen es coger como eh, parten de esto. El primo, pues ese es bueno, el módulo. Hagámoslo con el módulo. Mm, Módulo M módulo I. ¿Qué es M módulo I? Pues es simplemente M menos eh, mm, piso de M y entre I por I. ¿Sí? Eh, uf, acá, ¿qué es lo que se hace? Si saco módulo P, sí. Si a esto le salgo, si hago módulo P y el módulo M, eh, sí, esto pues, permanece igual, esto desaparece y queda como esto por ahí. Y esto es congruente, módulo, ¿sí? Eh, si divido, sí, si ahora divido entre i para deshacerme de este i, tendría que es m módulo i por es igual a menos m sobre i por i por menos i, y esto se va. Y multiplico
necesito hacerme esto, ¿sí? O sea, en este paso anterior lo que hice fue multiplicar por el inverso multiplicativo de y. Si acá me quiero deshacer esto, pues multiplico por el inverso multiplicativo de esto y pues obtengo y menos 1 es igual a menos m sobre i por el inverso multiplicativo de m módulo i. Entonces, con esta transformación, yo puedo hallar el inverso multiplicativo de i como con los valores que ya he calculado. ¿Por qué? Porque básicamente m módulo i va a ser un número menor que i, ¿sí? Es decir, que yo lo calculé, porque yo estoy calculando es el inverso multiplicativo de i, ¿sí? Y pues esto es simplemente una división, m sobre i, ¿sí? Entonces, con esta fórmula yo puedo calcular en O de 1 el inverso multiplicativo de i, ¿sí? Entonces, esto es muy útil si de pronto tienen tiempo muy ajustado y un login les podría molestar. Entonces, con ese truco ustedes podrían calcular el inverso multiplicativo muy fácil, porque sería como al final, es como muy fácil de i menos 1, así como estuvieran haciendo ahí. Por por el inverso de i. Entonces ustedes, por ejemplo, tienen acá el inverso de n, inverso de 1 es 1, comienzan en 2, dicen que el inverso de i va a ser igual a, sí, entonces acá ustedes dicen que es menos el módulo sobre i por el inverso de m, sí, del módulo i. Esto le sacan módulo para que les quede. Sí, ya. A esta multiplicación después le pueden sacar módulo primero. Módulo. Esto nos puede quedar un número negativo, ¿sí? Y si al módulo le restan este número negativo, pues ya queda un número entre 0 y el módulo menos 1. Y ya de esta manera ya pueden, ya acá les bota el inverso modular de i, ¿sí? Entonces esto es una manera como de hacerlo en O de 1. Y fíjense que acá ya estamos reduciendo pues esto, entonces pues obviamente la constante es alta porque igual acá tenemos que hacer un módulo, pero es mucho mejor que un logaritmo, ¿sí? Entonces eso creo que una vez lo utilicé, entonces sirve bastante. Y de esta manera pues ustedes pueden hacer las combinatorias, permutaciones, contar la cantidad de permutaciones, también pueden hacerlo del tema de potencias de 2 a la cualquier cosa, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces este es un truco chévere para hallar las cosas. No sé si hay alguna duda hasta acá.
Creo que eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. No veo el contest. No sé si alguien participó en el contest y tengan dudas. Nadie participó en el contest. No. Sí, y ya. De pronto bueno, para aprovechar las próximas clases, vamos a comenzar con algoritmos de strings. Uno de esos es KMP en una clase, entonces tal vez podamos alcanzar a revisar el teorema chino del residuo, porque pues el KMP es... Sí, eso yo se los... sí, sigue EP. Pero después de EP sí siguen cosas de strings. En la descripción del video yo les voy a dejar el link del teorema extendido de Euclides para que lo... ah, tampoco sigue sin mentir. Bueno, pero más adelante vamos a ver una clase de strings. Y strings creo que sí es como... A ver, déjenme ver. Después de segment tree sigue strings. Y KMP, pues podemos demorarnos 1 hora y en la otra hora podemos revisar por máquina del recibo. Sí, depende. Y ahorita bueno, en el link del video, yo siempre les dejo los códigos y adicionalmente esta vez les voy a dejar como el link del teorema extendido de Euclides. Si lo quieren entender bien, si no, está bien también. O sea, la realidad pues, es saber cómo pueden con el teorema extendido de Euclides hallar el inverso modular de un número. ¿Sí? No es necesario que, o sea, saben como que es la teoría, pero pues no es necesario que la sepan así. Si la quieren interiorizar, pues bien. Van a dejar contest. Y lo del contest, pues sí, igual ahí seguiré ahí colocando ahí los problemas. Supongo. Bueno, pues es que ustedes, ¿cómo así? Decirlo acá Es que no los ha subido. ¿no los ha subido? Ush. Creo que no. Es que no subió la última y ayer dijo que se le olvidó que iba a subir las dos y pues todavía no las ha subido. Ok, que yo lo recuerdo. Y pues al fin y al cabo, pues si ustedes, el tema de que no hagan los contests, pues que de pronto no podemos socializar y mirar ahí dudas, pero pues sí ya es tema de ustedes. Y ya, creo que eso es por